Mi nombre es Luis Diego Guzmán Calvo, vivo en San José, Costa Rica y pertenezco a la fraternidad Pixley y estoy en el curso Expertos en Learning. El tema en mi defensa es el uso de las TIC dentro del entorno educativo. Antes de empezar a hablar del tema relacionado a la educación, vamos a definir el concepto de TICs como el conjunto de técnicas, desarrollo de dispositivos que se derivan de las nuevas aplicaciones en soporte de información y los canales de comunicación. ¿Qué significa eso? Son todas las herramientas tecnológicas como teléfonos, tablets, PC que poseen aplicaciones o programas específicamente para el apoyo educativo, dirigidos a docentes y discentes dentro del contexto educativo, que buscan romper con la forma tradicional de enseñar, transmitir conocimientos a una metodología constructivista y participativa del estudiante, donde se convierte en el eje principal del aprendizaje. Estas nuevas tecnologías de comunicación han provocado un gran cambio en muchos aspectos de la vida y han tenido repercusión en mayor o menor medida en todos los entornos en los que se mueven los seres humanos, en especial el educativo. Y en ese ámbito es en donde me va a hacer la relación de este tema. Son muchos los usos que se les puede dar a las TIC en el aula. Toda la gama de herramientas que ofrece la Web 2.0 le da a los docentes una enorme ayuda sin necesidad de instalar o comprar nada en el mercado. Por ejemplo, un docente con el mínimo conocimiento en informática podría guindar documentos en la web para tenerlos en línea, hacer presentaciones online, crear diseños en 3D, crear pósters o infogramas, mapas conceptuales, esquemas, hacer y editar videos, crear y editar música, usar pizarras interactivas, editar imágenes, etc. En vez de llenar la pizarra con información sobre el Teatro Nacional, por ejemplo, es más atractivo para un grupo de estudiantes una visita virtual desde la PC y luego que investiguen hechos históricos alrededor del tema y manden esa tarea vía correo. Si un docente va a estudiar ortografía en español, sería interesante que coloque en un proyector un texto lleno de faltas de ortografía y los estudiantes logren identificar dónde está el error y por un medio electrónico identifiquen las reglas a la cual hace referencia ese error dentro de un ambiente lúdico y de competencia. Las TIC están ayudando a mejorar la interacción del estudiante, del alumno, con las clases, pasando de tener un rol pasivo a uno mucho más dinámico. Estas herramientas modifican los procedimientos y métodos para impartir clases. Se desarrollan nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, como el aula invertida, donde todos aprenden y orientan el aprendizaje basado en proyectos, en antagonismo al modelo actual de copia y aprende. Además, la disponibilidad de las TIC en las escuelas es una valiosa herramienta y constituye un componente esencial para evitar que los grupos económicamente desfavorecidos y las minorías que se encuentren cada vez más aislados con respecto a las familias que tienen acceso a las TIC en sus hogares. Dentro de las muchas ventajas que tiene una educación basada en las TIC, podríamos citar: motivación del alumnado. Es un método mucho más atractivo para ellos y mucho más ameno. Además, es un soporte que usan habitualmente, por lo que se maneja en un ambiente amigable o fácil en su entorno. Generación de interés. Permite a los alumnos ampliar conocimientos sobre aquellas materias que más les interesan. Del mismo modo, pueden encontrar una forma más amena de aprender aquellas otras que resultan más tediosas. Los recursos de animaciones, video, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet aumentan el interés del alumnado, complementando la oferta de contenidos tradicionales. Mayor nivel de cooperación. Los entornos virtuales ofrecen herramientas para poder crear foros o grupos de trabajo en los que los alumnos pueden compartir conocimientos, redes sociales, blog, etc. y crean espacios de trabajo para interactuar con documentos de forma simultánea. Google Drive, OneDrive, Dropbox. También para los docentes facilita la organización de las clases, por ejemplo Google Classroom. Facilita la evaluación sumativa y formativa, por ejemplo formularios de Google y Microsoft, y la forma de compartir contenidos con los estudiantes. Pensamiento crítico. Al disponer de diversas fuentes con diferentes puntos de vista sobre el tema, podemos llegar a tener una visión más completa del mismo. Multiculturalidad. Derriba las barreras espacio y tiempo, ya que permite la comunicación asincrónica con personas de diferentes culturas. Podemos también citar un mayor contacto familiar.
todos se involucran en la educación de sus hijos, ofreciendo la posibilidad a los centros educativos de tener un contacto más directo con ellas. Además, los padres de familia, que probablemente no conocen mucho de la tecnología, tienen la posibilidad de interactuar con sus hijos convirtiéndose en una comunicación de doble vía. Creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. Si aunado a las TIC el estudiante se enfrenta a ambientes de programación, se potencia aún más su pensamiento divergente al tener que enfrentar problemas y resolverlos mediante pensamiento computacional. La comunicación. Se fomenta la relación entre los alumnos y los profesores, lejos de la tradicional educación en la cual el alumno tiene un papel pasivo. La comunicación ya no es tan formal, tan directa, sino que más bien se convierte en una comunicación abierta de dos vías. Sin embargo, y como toda herramienta de trabajo física o virtual, no todo es favorable y hay que procurar no caer en vicios o errores a través de las TICs. Algunos de los principales riesgos en su uso podríamos citar. Genera mayores distracciones. En el mundo de las TIC tienen tal cantidad de información y de alternativas que es muy fácil distraerse. Aumenta por lo tanto el grado de dispersión. Genera aislamiento. El abuso en las TIC genera un menor contacto con el mundo físico entre personas. También conlleva la no realización de otras actividades necesarias, como por ejemplo el deporte y el ejercicio físico. Filtración de información. Mucha de la información que se encuentra en estos medios digitales es falsa o incompleta. Hay que saber contrastar el contenido y buscar fuentes de información fiables. Podemos hablar del ciberbullying también, o acoso a través de las redes. La falta de contacto físico con otras personas provoca la pérdida de asertividad y puede derivar este tipo de actuaciones. Igualmente, la posibilidad de crear perfiles falsos y ocultar la identidad en las redes puede provocar situaciones de riesgo para las personas en ellas. Aunado a esto, también podemos hablar de la falta de privacidad. Este tema está muy relacionado. Estamos muy expuestos debido a la gran cantidad de información personal que compartimos en las redes. Esto puede derivar en convertirnos en blanco de persecución de acosadores. También algunos podrían sentirse invadidos en su privacidad, ya que todas las herramientas de la web 2.0 hay que afiliarse con un correo electrónico y generalmente estas aplicaciones viven de la publicidad que venden y utilizan por medios electrónicos. Distracción. El alumno puede distraerse consultando páginas que no son exactamente de lo que se refiere a los temas. El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al alumnado una útil herramienta tecnológica, posicionándose así en este último como protagonista y actor de su propio aprendizaje. En nuestra sociedad, los educandos asumen con total normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad, conviven con ellas y las adoptan sin dificultad para su uso cotidiano. En este sentido, los docentes debemos propiciar una educación acorde con nuestro tiempo, realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para este fin. De lo que se trata con el uso de esas tecnologías dentro del aula no es transmitir una información determinada y lineal, sino de enseñar a aprender a lo largo de toda la vida. Los centros educativos tienen que preparar a sus alumnos o alumnas no para acceder a la información, sino para también saber crear conocimiento con base a dicha información. Deben saber seleccionar, valorar, criticar y desechar y utilizarla propiamente en el ámbito de Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública, en convenio con la empresa privada para el manejo de los recursos públicos, la Fundación Omar Dengo, tiene el objetivo de dotar para el 2021 de computadoras al 100% de las escuelas y colegios del país, bajo diferentes modalidades. Está la modalidad 1 a 1 en escuelas unidocentes o con menos de 90 estudiantes, es decir, una computadora por estudiante. Un carrito con 30 computadoras en escuelas que van de 90 a 300 estudiantes en promedio. Y laboratorios de informático móviles y fijos en instituciones que van de más de 300 estudiantes. Pero el programa no solo entrega el equipo, sino que este tiene un equipo sumamente profesional de asesoras nacionales en informática educativa que les dan seguimiento durante todo el curso lectivo a través de asesoría y acompañamiento virtual y presencial sobre el uso de las TIC como herramienta para el trabajo con los docentes de grado. Muchas gracias.